aproximarse a la ciudad de Esmirna, un viajero vería desde la distancia la impresionante Acrópolis construida sobre el monte Pagus. Esta era una fortaleza defensiva que servía además como centro religioso y político. La Acrópolis era un símbolo de poder y prestigio para los habitantes de Esmirna, a la que los escritores antiguos denominaron la corona de Esmirna. En la carta a la iglesia de Esmirna, Jesucristo le promete la corona de la vida si sale victoriosa en su batalla por la fe. Así lo dice: si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. En el momento en que reciben esta carta, los cristianos en Esmirna estaban sufriendo persecución, la cual incluso aumentaría más tarde. Por entonces, Tito Flavio Domiciano, comúnmente conocido como Domiciano, era el emperador del Imperio Romano. Las fuentes clásicas lo describen como un tirano cruel y paranoico, ubicándolo entre los emperadores más odiados, comparando su vileza con las de Calígula o Nerón. Domiciano creía firmemente en la religión romana tradicional. Él reactivó la práctica del culto imperial, que era la religión oficial del Imperio Romano, en la que un emperador o una dinastía de emperadores eran adorados como mesías, semidioses o deidades. Él justificó la supuesta posición divina de la dinastía Flavia, enfatizando sus ficticias conexiones con Júpiter, la deidad romana más importante. Domiciano fue el único emperador que se declaró a sí mismo Dios mientras aún vivía. Esto hace suponer que reclamara la adoración personal de sus súbditos. A Domiciano se le recuerda por su crueldad con los cristianos. Entre los numerosos cristianos martirizados durante esta persecución estaba Simeón, obispo de Jerusalén, quien fue crucificado. También Flavia, hija de un senador romano, fue desterrada al Ponto. Domiciano dictó una ley que establecía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Este Domiciano deportó al apóstol Juan a la isla de Patmos, donde escribe las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor entre los años 95 y 96 después de Cristo, al final del reinado de Domiciano. Pero después de Domiciano, otros 8 emperadores romanos ordenaron la persecución de los cristianos, la peor de ellas de parte de Diocleciano, en su intento por reforzar el culto imperial romano. La persecución de Diocleciano fue tan larga que se le llamó la era de los mártires. Pero a pesar de estas persecuciones, el cristianismo continuó creciendo y finalmente se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino I. En el siglo IV, el edicto de Milán legalizó el cristianismo y puso fin a la persecución oficial. Además de las esporádicas persecuciones de Nerón y Domiciano, los cristianos del siglo I tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia al ataque de los líderes del judaísmo ortodoxo que al de los propios romanos. Se enfrentaban a la vez a doctrinas heréticas, tales como el gnosticismo, el montanismo, el nicolaísmo y el marcionismo. Y es muy sugerente notar la conexión que en el mundo antiguo existía entre el nombre de la ciudad de Esmirna y la muerte. Sucede que el nombre de la ciudad era idéntico a la palabra griega utilizada para identificar la especie de olor dulce en la que se envolvían los cadáveres para embalsamarlos, como sucedió con Jesús.
Observen, una ciudad asociada con el sufrimiento produjo una iglesia conocida por el sufrimiento. Jesucristo anima a los creyentes en Esmirna a enfrentar las persecuciones con valor y fiel perseverancia. Les asegura que de mantener su fidelidad, ellos obtendrían la vida como una corona de premio al vencedor. La esperada victoria final de esta iglesia sobre sus opositores se representa aquí mediante una imagen atlética muy adecuada. Es que en la antigua Esmirna se celebraban los Juegos Esmirnios o Esmirneia, que eran festividades deportivas y culturales similares a los Juegos Olímpicos, que se dedicaban principalmente a la diosa Atenea, la patrona de la ciudad. Los eventos incluían competencias atléticas, musicales y teatrales, y eran una parte importante de la vida cultural y religiosa de Esmirna. Además, Esmirna también era conocida por sus competencias de gladiadores y otros eventos públicos que reflejaban la influencia romana en esta región. Los ganadores generalmente recibían corona simbólica o guirnaldas hechas de olivo, pino, apio silvestre u hojas de laurel que se entregaban como premio a los ganadores en los juegos públicos. El uso de esta corona proviene del mito griego que involucra a Apolo, quien llevaba una corona de laurel en la cabeza como señal de victoria, logro y estatus. Más tarde, las coronas se convertirían en uno de los símbolos más utilizados en toda Grecia y Roma para representar el éxito. Jesús promete honor, victoria y vida a los creyentes difamados que se enfrentan a una muerte potencial. Les decía, si permaneces fiel, e incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. La corona que Jesucristo les ofrece no solo es el premio por la victoria, sino la garantía de no sufrir el castigo eterno que sobrevendría a los perdedores. Y así lo decía: los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. La segunda muerte es una expresión muy conocida del Targum judío que indica la muerte que los malvados sufrirán en el mundo venidero. A los que triunfen, Jesucristo les promete que no serán heridos en absoluto por la segunda muerte. La muerte era una posibilidad real para estos creyentes, pero mayor que el miedo a la muerte física debería ser el miedo al juicio eterno de Dios. Jesucristo entonces exhorta a los creyentes de Asia Menor a triunfar espiritualmente sobre los enemigos internos y externos que enfrentan. La victoria estaba asegurada porque Jesús mismo ha sido victorioso. La iglesia no puede ignorar la advertencia que Jesucristo dejara. Y lo dijo así: ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y Pablo advierte que todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Además de eso, Santiago afirma que Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. El Apocalipsis también agrega: esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Pablo utilizó adecuadamente esta imagen metafórica del atleta victorioso cuando declara: se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado
la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Querido hermano o hermana, te espera una corona al final de tu batalla. Que Dios te bendiga.